Bien, amigos, quisiera entregarle formalmente algo a José Cuello antes de hablar del tema ucraniano. El 2023 será el año del despegue del hidrógeno verde en Europa. Señor Cuello, hago entrega formal de ese trabajo. Yo que siempre pensé que era muy costoso la extracción de... Bueno, precisamente yo traía dos temas. Naturalmente, el tema de la invasión de Ucrania es necesario tratarlo, pero no es tan importante tratar eso como tratar qué debe hacer la República Dominicana frente a esta transformación del panorama mundial que la afecta tan profundamente, porque seguimos siendo dependientes de combustibles fósiles. No hemos hecho ningún esfuerzo sistemático por definir una política. Al contrario, se ha definido una política de dependencia de combustibles fósiles. Las últimas licitaciones que ha hecho la autoridad correspondiente en el país para compra de energía especifican un combustible fósil, el gas natural. O sea, nos ratificamos en la dependencia. Al margen de este acontecimiento que a todo el mundo conturba, me parece que es importante que la República Dominicana, que es donde nosotros podemos poner remedio a las cosas, porque fuera de aquí no nos hacen caso, o muy poco caso, fuera de aquí menos. Entonces creo que definir qué debe hacer el país al respecto de esto, me parece que es lo oportuno. Sin embargo, comencemos por Ucrania, que es el que le da inicio a este llamado a la conciencia. O sea, realmente Estados Unidos, que es la potencia que determina todo en el mundo, porque fue de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial que no cayó un bombazo en su territorio, que no recibió un bombazo de nadie. El primer bombazo que Estados Unidos recibe en su vida fue el 11 de septiembre, en su territorio. Cosa no para alegrarse, sino para señalarlo. Por primera vez el territorio americano fue tocado, porque se sentía herido por su imperial comportamiento. Ahora bien, cuando se produjo el desplome de la URSS, cosa que estaba en el camino de la historia, porque todo aquel que conocía ese mundo interior sabía que eso estaba fofo. Imagínense ustedes que termina siendo ganador de la posición de jefe, el que era jefe de la seguridad de la Unión Soviética en Alemania, Putin. Termina a la corta convirtiéndose en el nuevo gobernante sin discusión, que es la tradición monárquica de Rusia, que no viene del socialismo, viene de la monarquía. Ahora bien, cuando se desploma aquel imperio que tenía dos periferias, una periferia histórica acumulada en siglos del poder de los Romanov y de conquistas siempre en sus fronteras, siempre. Es más, la constitución, Rusia se construyó con un núcleo en el Kremlin, luego en Moscú, y de ahí a todo el territorio de Rusia, y luego de las periferias a las que se le concedieron ciertos derechos menores, y a las cuales incorporó Lenin cuando constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero eran las viejas colonias, Sí. hijas de la expansión del Que se imperio. expandía así hacia los vecinos, que no era... Siempre hacia los vecinos. Las dos conquistas más importantes del socialismo fuera de sus territorios no solamente no tienen nada que ver con la Unión Soviética, sino que fueron a contrapelo de la Unión Soviética. China, que hizo su revolución por su cuenta y que desde el primer momento tuvo confrontaciones con la Unión Soviética, y Cuba, que fue un regalo
un regalo de la clase media alta cubana a la Unión Soviética, porque ahí eso que necesitaban un padrino. Le cayó del cielo, necesitaban un padrino. Además, conozco a alguien que fue a ver a Fidel Castro, conocí, ya debe haber muerto, vivía aquí, que fue a ver a Fidel Castro de parte de Eisenhower cuando le iba a entregar el poder a Kennedy. Le dijo, mira, ve a hablar con Fidel, dile que arreglemos este asunto, porque con Kennedy él no se va a entender. Que diga qué es lo que quiere. Él va allá y Fidel se muere de la risa. Dice, no, me voy a arreglar con Rusia ahora voy a... Con Rusia tú, pero si era la embajada de Italia que nosotros íbamos en la guerra, era como Mussolini era tu hombre. ¿Qué es lo que tú me estás hablando, Fidel? Dice, no, Mussolini no existe, ni el fascismo existe, ni nada de eso. Lo que existe es Rusia. Yo me voy a arreglar con él. O sea, eso fue un regalo. Sí. Y bueno, Fidel murió en olor de santidad. Un hombre que se diseñó su tumba a semejanza de la de Cristo, en una montaña con una piedra que da vuelta. Sí. Se la diseñó. O sea, un hombre que nació para jefiar. Bueno, ahí están sus resultados, que no lo pueden llenar de satisfacción, porque su pueblo se dividió en dos y los resultados no pueden ser halagadores. Cuando tú ves esas manifestaciones en Cuba de gente desarrapada, de gente a medio vestir, no es posible que estos sean los resultados de 60 años. Bien, cuando se desploma la Unión Soviética, lo primero que se cayó fue la periferia histórica. Esa se desprendió de la Unión Soviética y por ahí arrancó el desplome de la URSS. Que empezaron a independizarse muchos países que eran de la Unión, empezaron a considerarse independientes. La periférica. La periférica histórica, pues son dos partes. La otra parte es la cosecha de la Segunda Guerra Mundial, que le entregó una parte de Alemania, un pedazo de Alemania Oriental. ¿Y cuál es la histórica? La histórica es Ucrania. Los tres bálticos. Los tres bálticos es una mezcla de cosas, porque quien le cede los tres bálticos es el acuerdo de Molotov-Malenkov, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lituania, Estonia y... O sea, es un acuerdo con Alemania que pospone la guerra. Entre otras cosas, le entregan esos tres bálticos. Donde los rusos habían puesto la mano una que otra vez, pero en ese momento estaban independientes, entre comillas. ¿Y Hungría, Polonia y Checoslovaquia se desprenden de una vez? No, se desprenden primero los de la periferia histórica, los más tradicionales. Ucrania y toda esa gente dice, no, nosotros vamos a... Y le dan rienda suelta porque su líder era en Moscú. No era por ahí, era una lucha interna muy dura. Pero posteriormente también se fueron los otros, los de la Segunda Guerra Mundial. Todos han sido aceptados en la OTAN. Ahí es donde el papel tutelar de Estados Unidos en ese momento fracasó totalmente, porque la OTAN es opuesta al Pacto de Varsovia. Y ya esa sola dispersión liquidaba el Pacto de Varsovia. Era el enfrentamiento de las dos grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia por otro, que garantizó la paz por muchísimo tiempo con 1000 encuentros. Desapareció el Pacto de Varsovia. Pero se disolvió por sus componentes. Si sus componentes se declaran. Pero esta gente permanecieron hasta hoy. Pero la gente de la OTAN. La OTAN sí está más fuerte hoy que nunca. Todos esos países. Y ese tiempo que tuvo la OTAN como congelada, frisado, algo de eso. Tuvo un tiempo que estaba en baja. ¿La OTAN? Sí. Pues ella nunca estaba baja. Ya. Ella ha ido ganando espacio. Ganó Berlín, ganó la parte soviética de Alemania. Pero la parte norteamericana de Alemania no deja de ser norteamericana. Al extremo que en este conflicto los norteamericanos lo primero que hacen es parar el oleoducto, el gasoducto, el segundo gasoducto ruso hacia Alemania. Entonces no es que se está peleando por nada,
que está peleando por mucho. ¿Qué tiene Ucrania? Ucrania tiene el primer lugar en Europa en reservas recuperables probadas de minerales de uranio. Segundo lugar en Europa y 10º en el mundo en términos de reservas minerales de titanio. Segundo lugar en el mundo en términos de reservas explotadas de minerales de manganeso. 2.3 mil millones de toneladas y el 12% de las reservas mundiales. Segunda reserva de mineral de hierro más grande del mundo, 30.000 millones de toneladas. Segundo lugar en Europa en términos de reserva del mineral de mercurio. Tercero en Europa, 13 en el mundo en reserva de gas de esquisto. ¿Qué es esto? ¿Gas de esquisto? Sí. De tierra 22 de gases de tierra descompuesta. Sí. Cuarto en el mundo en el valor total de recursos naturales. Sí. Séptimo en el mundo en reserva de carbón, 33.900 millones de toneladas. Ucrania es un país agrícola. Primero en Europa en términos de superficie de tierra cultivable. Tercer lugar en el mundo por el área de suelo negro. 25% del volumen mundial. ¿Qué es suelo negro, José? Tierra mocana. Tierra mocana. Tierra de moca. Tierra mocana, sí. Primer lugar en el mundo de exportaciones de girasol y aceite de girasol. Segundo lugar en el mundo en producción de cebada y cuarto lugar en exportaciones de cebada. Tercer mayor productor y cuarto mayor exportador del maíz en el mundo. Cuarto productor de papa más grande del mundo. Quinto mayor productor de centeno en el mundo. Quinto lugar en el mundo en producción de abejas. 75.000 toneladas de miel Anuales. al año. Octavo lugar en el mundo en exportaciones de trigo. Lo vamos a leer esto. Bueno, como muestra un botón. Hay más Sí, de un pero botón hay ahí. muchas cosas: titanio, arcilla, lanzacohete, hierro, Queso, huevo de gallina, todo. una red ferroviaria de 21.000 kilómetros. Bueno, Centrales nucleares tiene. tiene el cuarto sistema de gasoducto de gas natural más grande de Europa y del mundo, con 142.5 mil millones de metros cúbicos de capacidad de producción de gas en la Unión Europea, sin contar el ruso alemán que pasa por su territorio y se pincha de vez en cuando. Tercero más grande de Europa y octavo más grande del mundo en términos de capacidad instalada de centrales nucleares. Y se puede seguir leyendo, es una lista larga. Sí, hay una información que te la piden a ti y es lo que comenzaste a decir: efectos locales de un conflicto de esta envergadura. ¿Para qué tenemos que prepararnos? Y vimos que el presidente también le declaró la guerra a Rusia ayer. Dijo que Putin es un intervencionista. Y Yo me recuerdo cuando Ya, Trujillo le sí, declaró la le guerra dijo, a retó a Hitler. Hitler. Hitler dijo, ¿dónde queda Pero- eso? ¿Dónde queda eso? No, nos piden también esto, que creo que es importante, porque eso es lo que puede dar quién apoya a quién. Sí, pero que aquí, fíjate, en el apoyo militar y sanciones está Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bulgaria, Rumanía, que eran parte del imperio soviético. El problema es que un imperio que se desmorona por sí mismo, Estados Unidos no manejó adecuadamente. No lo desmoronaron, No, ellos no hicieron nada para que se desmoronara, pero se desmoronó. pero se desmoronó. ¿Eh? Entonces, Estados Unidos se comportó ahí con poco sentido de su responsabilidad histórica. Hay que decirlo así. Sus sucesivos gobernantes no entendieron el significado de qué fue la Revolución Rusa, en qué terminó. Durante mucho tiempo era claro que Rusia lo que había hecho era elegir su vía para la construcción de la sociedad industrial.
Sencillamente. Entre la sociedad de clases y la sociedad de nivel, en el nivel histórico, hay que distinguir las cosas. Porque hay monarquías que sobreviven con un gran desarrollo de la sociedad. El caso de Inglaterra es paradigmático, donde la monarquía sigue viva y la revolución industrial se hizo bajo el mando de la propia monarquía. De manera que no son antagónicas. Y además fue la primera gran revolución industrial de la historia, la de Inglaterra. Ese antagonismo no existe. El pensamiento además es un poco mecánico respecto de clases sociales y procesos históricos de desarrollo económico. Ahí es comprobada con la historia, es un paso en falso. No hay una contradicción absoluta entre las formas de gobierno y el proceso económico-social. De manera que, frente a ese problema, el comportamiento de Estados Unidos como tutor del mundo que asumió tras la Segunda Guerra Mundial, y el banquete que se sirvió a Estados Unidos fue más grande que el que se sirvió a Rusia, que fue quien hizo la guerra. Porque quien puso los muertos fue Rusia. Estados Unidos puso la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki para matar civiles. Pero la cantidad de soldados norteamericanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial no se compara. Y los daños en su territorio fueron ninguno. Al contrario, su economía creció enormemente al amparo de la guerra. Durante toda la primera parte de esa guerra estuvo vendiéndole a Rusia y a Alemania. Vendiéndole armas, vendiéndole aviones, vendiéndole, no regalándole. Okay. Entonces, todo eso está anotado en la historia. Después del acuerdo de Yalta, precisamente que fue... No, el acuerdo de Yalta fue el de la repartición. El de repartición. Ratificado. La foto famosa que hay de ratificado, Stalin, Churchill y... Ratificado luego en Potsdam, ya sobre territorio alemán. O sea, esta parte es tuya y esta parte es mía. Así se hizo, incluyendo la división de Alemania y la división de Berlín. Sí. En 4 partes, en el corazón de la parte soviética. Sí, pero Rusia pudo haber llegado, Rusia, ese papel preponderante en la Segunda Guerra Mundial y esa conversión en potencia mundial, se debió fundamentalmente a esa expansión que había hecho desde la época de los zares, así a manera periférica, que incluía, porque ahora yo estoy pensando, yo veo esa lista de producción de todos los recursos naturales y económicos que tiene Ucrania, y yo digo, bueno, en algún momento cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética, eso se computaba como parte de las riquezas de Rusia. Entonces, de la riqueza de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, precisamente. Entonces, ¿es Rusia menos Rusia después de desprenderse de Ucrania? Mira, Rusia no necesita eso para vivir. Rusia es un país inmenso, con más recursos naturales que lo que tiene Ucrania, como es natural. Porque solamente la dimensión te da una variedad de productos mucho más grande. Ahora, Ucrania pasó al poder de Rusia en un proceso histórico que yo no conozco. Probablemente Ucrania fue primero que Rusia, como nación, probablemente. Sí. Pero a cabo del tiempo, el centro de esa gran nación se colocó en Moscú, se mantuvo en Moscú. Ahora bien, el proceso mediante el cual Rusia se apoderó de Ucrania no viene al caso. El hecho es que a la hora de la revolución socialista, a la hora del poder soviético, Ucrania era parte de la monarquía rusa, parte del espacio de los zares. Y asimismo fue adoptada por la revolución, no sin cierta resistencia, indiscutiblemente. Hubo resistencia más acentuada probablemente en esos sitios que tenían definiciones nacionales más acentuadas, que es lo que no tenían diferencias de ese carácter con el reino ruso que pasó a ser soviético. Ahora bien,
cuando cuando se descompuso la Unión Soviética, el pistoletazo de arranque fue la proclamación de la independencia de esa corona histórica. Porque esos enfrentamientos estaban en el Politburó. Ajá. Sí. O sea, no en vano. Se desbarata el Politburó de una vez. El Politburó es una representación de nacionalidades y su carácter. Sí. O sea, el último gobernante ruso antes del desplome de la Unión Soviética fue Gorbachev. no, Lenin. Lenin. Y Gorbachev es el primer ruso que vuelve. No, bueno, probablemente el de la KGB que lo cogió rápidamente. Yeltsin. Yeltsin, no, antes que Yeltsin, el que estaba en la KGB Sí. antes del desplome, Ah, fue quien sustituyó a Brezhnev. ajá. Es la primera vez en mucho tiempo que un ruso es el jefe de la Unión Soviética. Sí, ok. Pero duró poco, se murió pronto. Sí. Hay una reunión memorable entre él y el viejo Bush, que también fue jefe de la CIA americana, en Vladivostok, lejísimo de Moscú, y que se encontraron ahí. Los dos se conocían las entretelas, Ujú. sabían lo que tenía cada uno entre manos. Si había ese acercamiento a nivel de la seguridad, ¿cómo es que Estados Unidos maneja eso con tanta inmadurez que termina en esta consecuencia? El gran culpable de esto que está pasando hoy, que es una tragedia para todo el mundo, y para lo que se refleja en países pequeños como nosotros, que no tenemos nada que ver en el negocio, es el manejo que Estados Unidos le dio a su superioridad, al puesto de mando que tenía la humanidad cuando aquello se desplomó. Eso había que manejarlo con la grandeza que ellos no fueron capaces de manejarlo. Todos esos países están en la OTAN, todos están, los que no están en cola pidiendo su membresía. Entonces, así no. Tienes que respetar esas situaciones que tú asumiste. Usted firmó todos esos papeles y usted está reconociendo esos acuerdos. Tan sencillo como eso. ¿Qué está pidiendo Rusia? Algo que es elemental. No dijo Monroe de América para los americanos. Sí. Hace muchos siglos, hace mucho tiempo. En el mundo para Estados Unidos. Entonces, Rusia dice, yo necesito mi periferia para protegerme. Es el lenguaje americano del pedazo de imperio para mí. Cuando Ucrania se independizó recientemente, le dejaron la flota del Mar Negro, le dejaron el pedacito le dejaron Crimea para que hiciera sus cosas ahí. Pero ¿A quién? Lo de Crimea es otra historia. Sí. Lo de Crimea es otra historia. Crimea se lo compró. Se lo compró a Ucrania la zarina, Catalina. Catalina. Lo compró. Como Estados Unidos compró Alaska. Que Alaska venga y se le dice a Estados Unidos, vamos a ver, ¿qué No, va a pasar? No, eso se discute. Eso fue, o sea, es porque los rusos se quedaron con su base ahí porque eso es comprado, pero tienen que pasar por Ucrania para poder llegar hasta ella, por lo menos por la vía terrestre. Sí, está bien, tiene que pasar. Sí. ¿Qué caracteriza el calificativo de guerra mundial? ¿Qué es lo que le pone eso? ¿Que esté el mundo entero involucrado o una gran parte del mundo? Cuando involucra al mundo entero. O sea, la guerra de Vietnam, por ejemplo, es una guerra vergonzosa, terrible, una potencia inmensa como Estados Unidos, derrotado por una pila de campesinos muertos de hambre y desarrapados. Pero no fue mundial, no afectó al mundo entero. Hoy los precios del petróleo afectan a una bomba de gasolina en Navarrete. Eso es, justamente quieren saber, fuera del combustible, que nos cambia bastante y la gente quiere saber cuánto duraría eso. ¿Por qué? Porque hoy día el gas y el petróleo suben, sin embargo el carbón en Europa pues está de moda, porque le echaron los que tienen planta de carbón. Lo que pasa es que Europa tiene un sistema energético basado en múltiples recursos.
y puede pasar de uno a otro sin dificultad. En Europa hay capacidad nuclear, el manejo del núcleo de átomo para producir energía, vacante. O sea, subutilizada. Se puede acentuar muy fácilmente esa producción. Lo que dicen reserva en frío, como le dicen aquí. Es la reserva frío que tú manejas de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a los costos de una y de otra. Y duración de ese conflicto. Ajá. Las guerras se saben el día que empiezan, pero nadie puede predecir el día que terminan. Y expansión de la guerra. Tampoco. Los límites Tampoco. No se conoce una guerra que tú digas la vamos a mantener congelada ahí. Y por ejemplo, mayor participación de Estados Unidos o de alguno de esos países que apoye, como China, por ejemplo. Tampoco se sabe. Todavía el agrupamiento no se ha definido. Y la razón por la que se inició el problema amerita todo lo que estamos viviendo. No, de ninguna manera. No, ¿verdad? De ninguna manera. Eso es una irresponsabilidad y probablemente le va a costar el poder a Putin. Ok. Porque ha tomado una decisión que no tiene capacidad de mantener. No es verdad que Rusia hoy es el poder fácil, dócil, fanatizado, que siguió a Stalin. ¿Y hasta el Ucrania Holocausto. pudo haber provocado a Putin o a Rusia? No lo dudo, porque Que Rusia espérate, tenga razones. Espérate, pero es que en la historia de Ucrania y Rusia en la Segunda Guerra Mundial es una historia que no se ha dilucidado completa. Alemania pasó por Ucrania entrando y la destruyó, entrando y pasó saliendo y volvió a destruirla. En el año 64. Pero durante los 70 años de socialismo, del 45 hasta el 90, las relaciones fueron muy buenas, era casi una sola nación. ¿Quién? Ucrania y Rusia. No más que eso. Hasta gobernantes. Espérate, los gobernantes ucranianos son los que más tiempo han durado en el poder soviético. Entonces, Si tú sumas a Khrushchev, que era ucraniano, o sea, nació en la frontera con Ucrania, pero fue político en Ucrania toda su vida. Y fue el comisario político del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. y con ese antecedente Pero además Brezhnev, que lo sustituyó, también. era también ucraniano de padre y madre. De manera que si tú sumas esos dos periodos, eso suma más que todo el resto. Del 45 al 90. Exactamente. No, del 45, no, del 17 al 90. Sí, exacto. Pero otra cosa, con esos antecedentes, ¿no hubo una posibilidad de un arreglo diplomático? No, porque ellos se han hecho trampas uno a otro. Siempre. Sí. O sea, cuando Stalin muere en el 53, en el 54, el poder ya está en manos de Khrushchev, un ucraniano. Y les regala Crimea a Ucrania. Naturalmente, eso era nominal, porque Crimea no era un sitio de descanso de los zares rusos ya era la base de Sebastopol, la base más importante en esa zona que tenía el imperio ruso del momento. Entonces ya tú no estás cambiando ficha vacía por ficha buena. Ya no. ¿Cómo es que la devuelve? Ajá. Estados Unidos le va a devolver a LACA a Rusia, que la compró por $7 millones. ¿Eh? Bueno, esos son hechos históricos que al paso del tiempo son distintos, tienen un contenido diferente. ¿Tiene madurez el gobernante ucraniano para entender ese tipo de detalles que desde fuera se ven más fácil que desde dentro, donde todos los intereses menores afectan las decisiones? No estoy seguro de eso. No estoy seguro de eso. Eso es más complicado. Ahí los sentimientos, las coyunturas específicas Y los dos tienen mares, más importancia que la que uno puede ver los dos desde mares aquí. interiores, Caspio y Negro, ¿a quiénes pertenecen ahora mismo? ¿A varios países o a la Unión o a Rusia? No tengo idea de eso. Pero lo que te digo es que uno por uno los países que fueron dependiendo de la Unión Soviética, Sí. tanto los que eran dependientes históricamente
como los que eran dependientes a partir de la Segunda Guerra Mundial, están en la OTAN o haciendo cola para entrar a la OTAN. Entonces, ¿por qué Ucrania no está en la OTAN? No, ella va para allá. Eso es lo que se está oponiendo el otro. Pero claro, porque eso. Pero Checoslovaquia está en la OTAN, Polonia está en la OTAN. Que el otro día fue que entraron al dominio soviético, que para ellos es tan oneroso como el dominio alemán, que antes era el que se disputaba su pedazo. Pero el tema que a mí me inquieta es qué nos toca a nosotros hacer en la coyuntura. A mí me parece que el dominicano tiene que pensar en esto, porque no hacemos nada con pensar y tener razón sobre cosas que pasan entre Ucrania y la URSS, porque a ellos no les importa nuestra opinión, ¿verdad? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tampoco importa mucho, pero aquí por lo menos hay quien la oye. Hay gente que por curiosidad la oye y conversan en la barra sobre el tema que uno trata. No sé si más arriba, mucho más le hacen caso. Mira, el país debe ir sin vacilaciones, con una estrategia definida. Lo escribí para no macullar. Una estrategia definida a la independencia de las fuentes generadoras de los suministros externos y al sol, al viento y al agua como recursos disponibles. Esos son los recursos que tenemos. Ya no es un problema de salud pública, ya no es un problema de CO2, vacuna. No. Son los recursos que hay disponibles, que existen. Agua, viento. Agua, el sol, el viento y el agua. Esos son los tres recursos que tenemos disponibles. Tan sencillo como eso. Lo primero que está en manos de todos nosotros hoy es repoblar los bosques aguas arriba de las presas con bambúes u otras plantas maderables de rápida maduración. Porque no es para mantener el nivel de agua o para aumentar. Para recoger el mayor nivel de agua posible en el menor tiempo posible. Propongo bambú, porque es el que más fácil se desarrolla, es una madera que no hace daño. Dicen que es el vampiro del suelo. ¿Cómo el vampiro? Que succiona el agua. Succiona, conserva agua. Dice, saca el agua. ¿Saca el agua para dónde? Para su uso. Para el crecer, pero eso le da más capacidad de mantenimiento del agua. Si estoy equivocado con el bambú, lo acepto. No es el tema. El tema es repoblar. La empresa que maneja las presas se gana $400 millones al año. Eso se manda a Fomper, según la ley. Y de Fomper no hay uno preso por la vagabundería en 20 años del PLD en el poder, que montó eso para manejarlo en la vagabundería política. Ahí se maneja esos $400 millones. Ahí se maneja. Al año dan las presas $400 millones en energía. La energía más barata que se produce y ella se vende a los distribuidores a precio de energía promediado. Los costos. No, así no. Y lo que es peor, la administración la administración de esa empresa no tiene ningún control en el manejo de esos recursos. Ese señor que está dirigiendo eso quiere ser senador de San Cristóbal, tiene perfecto derecho a querer hacerlo, pero en los méritos lo debe hacer en la empresa, en el manejo de la empresa. Si él logra elevar la cantidad de agua que manejan las presas y garantizar una producción energética de la presa 20 o 25% mayor que la que tiene ahora, sale senador seguro, más que haciendo patio de iglesia y cancha de basquetbol, que esas no son sus funciones. Yo no digo que se mete un chele en el bolsillo, eso no me importa, a mí no tengo ningún elemento para decirlo, pero está destinando esos fondos y su tiempo que se le paga para fines que no son para lo que se colocó ahí.
Eso con respecto al agua. Sí. Al viento. Y la limpieza de los embalses también. Ah, ya. Que ahí hay que invertir dinero también. Bueno, se coge de los 400 millones. De esos 400. Eso no tiene que buscar financiamiento, ¿eh? Para tú repoblar los bosques. Yo recuerdo una vez un administrador que dijo que la presa tal que se va a hacer, no sé si se terminó. A partir de ahí tenemos que sembrar. Que yo digo, a partir de ahí, siembra ahora, antes de hacer la presa, para que tenga capacidad de recuperación de agua. Bueno, un administrador de ese departamento decía eso: a partir de tal fecha, que esa presa estará lista, necesitamos sembrar tanta área. Si él no sabía que tenía que sembrarlo antes, evidentemente no lo hizo después, tampoco, porque ese no se ve, sino en los resultados. Pero para llegar a ese resultado hay que hacerlo. Y como eso no es de nadie, o sea, un bosque que recauda agua, no lo ve nadie ni lo disfruta nadie en términos inmediatos, pues no se hace. Y entonces, otro tema que me atrevo a proponer es transformar al productor arrocero en colono energético. Cuando tú caminas por los campos dominicanos y ves la cantidad de tierra Dedicada al cultivo de arroz. el mayor consumidor, Inundada de agua. el mayor consumidor de agua que tiene el país Es el es el arroz. sistema arrocero. El mayor consumidor de tierra que tiene el país es el arroz. Y resulta que no se puede producir arroz en la República Dominicana más barato que el arroz norteamericano subsidiado. Y se firmó un acuerdo, un DERECAFTA con Estados Unidos, que permite que el arroz subsidiado en Estados Unidos concurra aquí. Han pasado más de 20 años ya de que se firmó esa locura. Y no se ha hecho nada por sacarle rendimiento a esa posibilidad. Es más barato usar las tierras del arroz en otra cosa que seguirla usando en la producción arrocera. Tan sencillo como... ¿Y cómo se convierte eso en una finca energética? Sembrándola de paneles, mismo, ¿Sembrándola? de paneles solares, Ah, el arroz. en lugar del arroz. Ah, en vez de. Sí. Y me atrevo a decir además, porque uno vive del pensamiento. Uno le da rienda suelta. Pero miles y miles de metros de paneles. Todo el sol que tú puedas captar es energía. Es más fácil pagar con un cheque y con deuda externa. La energía es más fácil pagarla con deuda externa o deuda eterna, cuando tú la puedes producir con tus recursos. Porque el proceso de... Y traer el arroz importado entonces. Pero claro que sí, si eso va a salir más barato. ¿Por qué tú tienes que huirle al subsidio americano? El subsidio americano hay que aprovecharlo. Porque si ellos subsidian su arroz para que pueda competir en el mercado internacional, para que no concurra un arroz más barato. El agua, ya dijiste. El sol y el viento, ¿qué vas a hacer? Producir el hidrógeno. ¿Producir? El hidrógeno. Ah, hidrógeno, no molino solar, no molino No, de viento. molino de viento también. Para sacar. Pero claro, todos los molinos de viento que se puedan poner. Ahora, ojo, la pérdida de la capacidad de producción agrícola hay que tenerla en cuenta en la jugada. O sea, no es simplemente dejar de producir arroz, que es una carga que tiene el país, sino satisfacer también las necesidades de quienes viven del arroz, Sí. haciéndolos colonos energéticos. O sea, su tierra ahora produce energía. Pero te va a producir energía. Exactamente. Es simplemente la utilización de la tierra. No es mandarlo a los barrios como hicieron con el maní en su momento. Que 80.000 familias que vivían del maní tuvieron que venir a los barrios de la capital y a Nueva York, a los barrios de Nueva York, simplemente porque se podía conseguir el aceite de Ghana más barato en ese momento, y luego el subsidiado y fiado por PL 480 de los Estados Unidos. Y 80.000 familias vinieron para acá. Y ya tenemos experiencia. Todos esos barrios de Santiago y de aquí se llenaron con esa gente.
no más morir Trujillo. Una de las decisiones peores que tomó el Consejo de Estado fue abrir la importación. Sí, la cultura del maní cambió la cosa. Y del café, me estaban diciendo que los haitianos que recogen café, en vez de hacer convites como se hacían antes, que las familias recogían los sábados ahora resulta que hay que darle por cada lata una lata al que lo recoge. Hacen bien. Cobran su trabajo. Cobran su trabajo, ¿por qué tienen que trabajar gratis? Quieren que vengan aquí y no pagarle. Bueno, pero el que abra un expediente de esta naturaleza, no digo yo en todos sus detalles, no es una programación de gobierno, pero eso no es es pendejada, una ¿no? estrategia. No, pero hay que definir una estrategia. Tú no puedes estar sujeto a que una garata entre dos países productores de gas natural te varíe el presupuesto nacional. Aquí se dijo una vez, O sea, se preguntó en un programa que tú asistías irregularmente, decía, ¿cuánto vale reforestar el país? Pero que le pongan precio 400 millones de dólares anuales. al año. Sí, que están ahí. No, reforestar la República Dominicana. 400 millones de dólares al año que lo produce la energía eléctrica Bien. por agua. Y otro que dice, ¿cuánto vale prender el país como un arbolito de Navidad? Que no haga falta energía ni haya apagones. ¿Cuántos kilos? Mira, nosotros Pero no te lo estoy preguntando porque eso es un dato que tiene que tener el gobierno. No, aquí se han hecho 20 planeamientos de todo, pero nunca ha habido una estrategia energética. Yo propongo que la coyuntura obliga a definir una estrategia energética. No se puede seguir acumulando la deuda externa, el déficit de producción energética que tiene el país, teniendo recursos ya para resolverlo. Esto desde el 2023 será el despegue de hidrógeno verde en Europa. Bueno, de eso hemos hablado varias veces. Hidrógeno. De hidrógeno. 1 gigavatio se planea. Sí, no cuesta nada en el aire, ¿verdad? Y en el agua. H2O. Óyeme, el mundo, lo único que recibe de fuera es el sol. Lo único que el mundo le llega desde fuera es el sol. Del sol vive el mundo. La vida en el mundo existe, y en otros mundos sí hay vida, existe por el astro fundamental alrededor del cual giran. Eso genera la gravedad, eso genera el movimiento, todos los otros elementos. La fotosíntesis no es posible sin el sol y el agua. Y el agua de lluvia no es posible sin la evaporación. O sea, es elemental que se emplee. La cantidad de radiación solar, que no solamente se pierde en este país sin utilizarla, sino que daña algunos aspectos de la producción, debe revertirse en producción. Tan sencillo como, no solamente la fotosíntesis, que es un hecho natural, sol y agua, sol y agua, sol y agua, da el verde. No, pero que dice que da hasta tiriquito pensar que el Valle de la Vega Real, que está sembrado San Francisco y La Vega, de arroz, tú te imaginas un campo de arroz cubierto de paneles solares. Bueno, ese es otro detalle. No hay por qué no utilizar la capacidad de esa tierra para fines agrícolas. Hay que estudiar qué sembrar debajo de los paneles. Ah, ya. Que no es arroz, Tiene que naturalmente, haber algo, porque sí. el arroz necesita mucho sol y mucha agua. Pero es un absurdo estar manteniendo precariamente al productor arrocero. No estoy hablando de dueños de factorías, que eso tiene su rentabilidad garantizada, porque el valor agregado del arroz que ellos ponen lo cobran al precio. Bueno. Pero el productor de arroz no siempre produce para tener dinero más que para sobrevivir. Y sobre los embalses de las presas también, porque poner una plataforma flotante para mantener los paneles tiene que ser más barato que comprar la tierra para ponerlo también. No hay que comprar la tierra, es hacer colono solar. Colono solar. Sí, como el colono azucarero. El colono azucarero
no produce azúcar. Él deja que el ingenio siembre. Pero olvide eso. Él y su familia. Y hay grandes apellidos en este país que se han hecho con Sí, el señor. colonato azucarero. Todo en el este, los grandes apellidos del este. Todos estudiaron en Europa, todos se formaron muy bien. Y son, Pero eran colonos pero azucareros. son colonos. Todavía. Son colonos azucareros. No, y también una Y después eso llegó a clasificación. relajo. Yo soy colono de Romana. Eso es importante porque le da estabilidad. Que ser colono del CEA. No, pero Te oye, dicen, yo conocí una maestra en Santiago que tenía una colonia caña, que ella no sabía dónde quedaba. ¿Cómo? Porque el administrador del CEA fue alumno suyo sí. y le puso una colonia caña, que ella no sabía dónde quedaba. Yo no me pongo triste por eso, pero me parece que es una desmesura del Y poder. también dice, en el ingenio Barahona solamente tenía un colono. No, porque- Porfirio Dantes Castillo. Un solo. sí, pero eso fue después, Sí. que los americanos no tenían color. No tenían colono. Todo era tierra suya. Bien. Bueno, tenemos guerra, José. Sí, Tenemos guerra. el mundo está en Ese de guerra. verdad. Hacer predicciones en la guerra es muy fácil. Tomar medidas para que los efectos de la guerra se conviertan en efectos a largo plazo es lo correcto. Sí, pero ahora también hay una queja al mismo tiempo de que Taiwán está diciendo que los chinos le están sobrevolando con unos aviones que dicen que... Porque quieren hacer guerra. No, parece que eso da seguidilla también. Sí, sí, racarse. Tú comienzas a racarte en un codo Y termina sacándote la cabeza. la por barriga. ahí. y terminas botando sangre en el pecho. Sí. Da seguidilla. Sí. Ojalá que no. Pero no da tanta seguidilla que. Sí. Pero mira, ¿en qué terminó la Segunda Guerra Mundial? En dos bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Hiroshima. Para terminar el Óyeme, inauguró la era nuclear. Una tragedia de ese tamaño. juego. Bueno, Y naturalmente nadie le ha tomado cuenta a Estados Unidos por lo que eso significó, porque ellos ganaron. sin otros problemas de que hay gente y países que se quieren aprovechar de esta situación. Pero de eso habrá tiempo para hablar. Bien, José Israel, gracias. Y vamos a pedirle a Dios que no se amplíe ese conflicto, porque se refleja ayer mismo pasaron dos cosas aquí en Santo Domingo. Petróleo y tasa de cambio. Yo no sé por qué bajó de 59, se puso en 55 la tasa de cambio, desde que se anunció. Sí, bajó. No entendí. Pero no sé, porque yo no conozco los mecanismos valdesalvisoides. Las oscilaciones en estas condiciones no son de efecto preciso. No. A veces son hijas de la angustia, de la inseguridad. Aunque sean cosas de mucha dimensión. Sí. Ahora mismo todo el mundo está loco. Bueno, sí, porque se supone que... Cuando le dan un palo en la cabeza a uno. Sí, esto que tú dices es así, porque se supone que en pleno siglo XXI Putin haya decidido invadir a Ucrania. Eso no tenía sentido, No tiene ningún sentido. pero tiene, Sí, porque pero, están ahí. pero en la nariz de todo el mundo, ¿Eh? en la nariz de todo el mundo, Sí. Estados Unidos estuvo abusando de la disolución del poder de la URSS hasta recogerse en Moscú o en el Kremlin sin tener en cuenta que eso iba a provocar esos elementos Bueno, y que allá estaba de jefe quien había sido jefe de la seguridad soviética en Alemania. bueno. O sea, un hombre entrenado en la conspiración entre naciones. Bien. José, el otro viernes está muy lejos. Mira a ver qué tú inventas. Gracias. Pausamos.